una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. El tema de hoy. Todos vimos, o casi todos vimos, la ceremonia, el acto de despedida, digamos, del GACH. Pero lo que llamó la atención, todo el ruido que se produjo afuera. Unos manifestantes que de repente no eran muchos, pero eran muy ruidosos, insultando a los coordinadores del GACH, al propio presidente de la República, que habló inclusive con Sasha Lorier, que era quien lideraba esa manifestación, y uno trataba de entender qué era lo que decían, qué era lo que querían, qué pretendían. Era un poco confuso porque en medio del griterío se hace muy difícil razonar, pero después... Que no razonan, de a uno también es confuso. Bueno, vamos a eso justamente. La gran pregunta, ¿cuál es la ideología de este grupo tan variopinto y que va de repente de un extremo a otro? ¿Quiénes son sus referentes políticos, ideológicos y filosóficos? Te escucho. Bueno, filosóficos, ninguno. O sea, la filosofía les queda grande, ¿no? Pero el tema es así. Tenemos que entender un par de cosas antes de que te pueda contestar esa pregunta. Primero, esos grupos se dividen en dos tipos de integrantes muy diferentes. Los líderes y los seguidores. Los líderes son personas que generalmente tienen una agenda y manipulan e instrumentalizan a los otros para que sirvan a su propia agenda personal. En el caso de los que fueron a esperar a los integrantes del GACH de una forma muy agresiva y muy al borde de haber cometido un delito contra las personas porque los insultaban de cerca y los amenazaban, estaban liderados por el doctor Sasha. ¿Sí? Que su objetivo es claro, él quiere ser legislador, quiere llegar al Senado o a una diputación en las elecciones que vienen y está construyendo una plataforma electoral. Todos los demás que no tienen nombre son personas que lo financian a través de los sistemas de internet, Patreon y esas cosas, y personas que generalmente, debido a una vida muy gris y muy intrascendente, encuentran en un líder exaltado algo emocionante para hacer. Y digamos, están dispuestas a creer cualquier cosa que este líder diga. Ahora bien, dentro de la pseudociencia hay una característica que todo el negacionismo de la vacuna, todo lo que está en juego ahí era pseudociencia, que es una opinión, ¿sí? Uno puede tener una opinión respecto del helado de menta con chocolate, para mí es espantoso, pero no deja de ser mi opinión. Yo no puedo hacer acciones para que nadie más coma ese helado. Sería absurdo, no tendría ningún sentido y no llegaría a nada. Porque el a mí me gusta no es opinable. ¿Cómo alguien va a venir a discutirme lo que a mí me gusta? Es una sensación personal. Ahora, eso no quiere decir que todas las opiniones sean igualmente válidas por sí. Hay opiniones que no tienen valor. Yo, por ejemplo, digo, a Eduardo habría que agarrarlo a piñas entre cuatro. Y esa opinión porque ¿de dónde se sustenta? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? ¿Por qué esa opinión tendría que ser igualmente válida que otras opiniones más civilizadas? No lo es. Lo que sí hay que entender que por equivocada esté una persona en su opinión, la persona es un sagrado inviolable, el ser humano. Pero las cosas que dice o que piensa no se deduce de ahí. Entonces, la ciencia y generalmente la política, que es una pragmática también, se basan en hechos, en evidencia. ¿Sí? Yo no conozco a ninguno de estos negacionistas de la vacuna que no mire para el costado de la calle antes de cruzar. ¿Por qué? Porque saben por evidencia empírica que los puede pasar un auto por arriba. Pero con algo que es igualmente fáctico como la ciencia, se atreven a contraponer discursos absurdos como todos los que hemos estado vistos, a los que ya vamos a comentar algunos. Pero el problema es justamente ese. Si tú tenés una opinión sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, es un tema. Pero si tú tenés una opinión, por ejemplo, sobre la distancia que está el Sol de la Tierra, o si sobre la Tierra es plana, o si la Tierra gira alrededor del Sol, o es al revés, esas cosas pueden ser rebatidas por evidencia. Como la evidencia se hace muy fuerte, lo que hacen los pseudocientíficos es, o suben la apuesta con sus argumentos,
o desplazan sus argumentos hacia algo más radical. Porque, teníamos que entendernos, este tipo de negacionistas que conocemos ahora no son los loquitos sueltos de la década del 90 que andaban con un gorro de papel de aluminio, sino son adictos a las redes sociales, se alimentan de clics. Ellos hacen las cosas que hacen para tener muchos clics. El propio doctor Salle pasó de ser un invitado eventual en desayunos informales, donde decía cosas fuertes, inflamatorias, a ser un tipo que directamente es un personaje bufo, ¿no? Que aparece tirándose en una piscina, o que hace incluso un show de stand-up cada vez que sale ante un público, haciendo chistes y esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que con eso capta la audiencia, todo el mundo postea en las redes sociales, hay un efecto multiplicador, y él se convierte en trending topic, que es lo que lo alimenta. A ver, justamente, permitime un paréntesis. Más de uno ha dicho, bueno, a Salle y a los negacionistas no hay que darle importancia, no hay que darle espacio en los medios, ni siquiera comentarlo. Más de uno debe estar diciendo, ¿por qué están hablando de Salle justamente y de esta gente? Porque de alguna manera ustedes lo están alimentando. Sí, pero hay una diferencia entre hablar de él y decir una opinión filosófica o política de lo que él está haciendo, o invitarlo a él a tener un espacio. Porque esta gente son expertos en lloriquear pidiendo el derecho a réplica. Derecho a réplica como si el derecho a réplica fuera que porque uno habla de eso, uno está obligado después a dejarlo hablar a él. No, el derecho a réplica es cuando uno acusa a alguien de algo delictivo o inmoral y presenta o no pruebas, a la vez siguiente la persona acusada tiene que tener derecho a defenderse. Pero si uno no está acusando de nada, yo no dije ni que era un delincuente ni nada, yo lo que dije es que es una persona con una agenda política que instrumentaliza, como muchos políticos instrumentalizan a los que lo siguen, con el fin ese. Él logró una gran plataforma en Twitter. Está la falsa ilusión, porque Twitter tiene esa mecánica, de que una gran plataforma en Twitter o en Facebook se va a traducir en una gran plataforma de votos. Yo quiero verlo, porque la gran mayoría de los uruguayos no usa Twitter. Si bien Twitter es muy revulsivo, se mueve con mucha agresividad y mucha intensidad, solamente entre un 20 y un 8% de los uruguayos usa Twitter. O sea, cerca de un 20 tiene y menos de un 8 lo usa activamente. Ahora, Bernardo, permitime, hay un denominador común de muchos de estos activistas, podríamos llamarlo así, que veo no solamente en Uruguay, también en Argentina y en otros lugares del mundo. Un estilo discursivo muy agresivo, muy agresivo, muy individualista. Directo, muy individualista exactamente, muy radical, muy emotivo, muy emocional, con cierta llegada a sectores muy influenciables de la sociedad y especialmente no dialogan, te apabullan. Son invitados justamente en la televisión porque saben que los tipos están frente a una cámara, un micrófono, arman lo que se llama circo y siempre está, digamos, esa respuesta. Todas las opiniones son respetables, respeten la mía y si habló alguien del GACH, tengo que hablar yo. Bueno, ahí va. Varias cosas. Lo de la vehemencia se da porque si no presentan una imagen exaltada al borde de un ataque de una CB con los ojos exorbitados, con la cara roja y que parece que le van a pegar a uno, no captan clics, no logran enfervorizar a sus seguidores que son irracionales. O sea, la masa siempre es irracional, la masa nunca tiene una actitud civilizada. Está cortando grueso, irracionales. Sí, pero no irracionales en su vida privada, irracionales como conjunto. No es que sean ellos en su vida privada irracionales, porque hay de todo tipo de seguidores, pero como grupo son irracionales. Y digo que son irracionales en este sentido. Responden a emociones, no responden a ideas, porque las ideas de esta gente se caen. No tienen sentido. Cuando uno les demuestra, por ejemplo, esa estupidez de la vacuna que tiene imanes y que pega las cucharas en el brazo. Pasá tal con el brazo a ver si te pega una cuchara. Porque lo que pega ahí es la grasa de la piel que tiene un cierto poder de viscosidad residual y tiene rozamiento. Pero no importa.
O sea, las ideas se les caen. Entonces, ¿qué queda? La emocionalidad. Hay un video en un canal de Sin TV del diputado César Vega, que es el de estos muchachos que llegó al Parlamento, en donde va al programa Polémica en el Bar y patotea a la periodista Patricia Madrid. Cuando la periodista Patricia Madrid le hizo esta pregunta, él afirma que prestigiosos científicos han generado mucha evidencia respecto de que no hay que vacunar o que la pandemia no existe o alguna de estas afirmaciones raras. Y cuando la periodista dijo cuáles, pregunta obvia, lo que cualquiera pregunta, dice, no lo traje porque venía el programa, pero te juro que lo tengo. Y cuando la periodista dijo, bueno, pero así no me sirve, casi que se levanta y le empieza a gritar, no, te apuesto lo que quiera que tenga, en ese tono. Primero, que así no se le habla a una persona. Y segundo, que ese enojo es la puesta en evidencia de alguien culpable cuando lo descubre. Esto lo hemos vivido todos. Una persona que es descubierta en el medio de un delito, lo primero que hace es enojarse con el que lo descubre. Ahora bien, la gran pregunta... Esto no es un delito, claro, no, esto es una mentira. No es un delito. Sí. Pero yo te decía, la gran pregunta, a ver, muchas de estas personas, capaz que son vecinos nuestros, familiares, gente macanerísima. Están alrededor de todos lados. ¿Por qué, digamos, están cayendo en estas posturas que van, a ver, quiero ser muy preciso y muy respetuoso con las palabras, que van contra la lógica, el sentido común, que van contra la ciencia? Convengamos que la ciencia se puede equivocar, naturalmente, pero la ciencia se corrige, no es dogmática. No, la ciencia pero sabe aún que así, se equivoca. Está tratando de evitar los errores. Claro, pero aún así, los escuchás, los lees y creen tener la verdad revelada y niegan absolutamente todo de lo que viene, digamos, de lo que ellos consideran el enemigo. Y acá entramos, digamos, y me gustaría incursionar en lo que son, en lo que es su pensamiento, a dónde remiten en lo político y en lo filosófico, aunque vos negás, digamos, que tengan una filosofía, digo, porque atrás de todo movimiento siempre hay un marco doctrinario, un referente o una personalidad a seguir. Marco doctrinario sí, pero un ejercicio de la filosofía como pensamiento sistemático o como digamos, sistema coherente y consistente de ideas éticas o ontológicas, no hay ninguno. Pero te contesto esa pregunta porque es muy interesante. En un principio, lo que son personas que descubren que jugando ese papel de loquito exaltado consiguen clics. Ese es el punto cero. O son personas que a raíz de una vida gris y vacía o intrascendente se unen a una causa cualquiera, como puede ser el dióxido de cloro, los antivacunas, terraplanismo, el que se te ocurra que sea pseudocientífico. Y después empiezan aumentar la apuesta, ¿no? Hay uno que iba a golpear la puerta de Radio Sarandí, y por ir a golpear la puerta me refiero a ir a porrear la puerta, no a pedir que le abran, a porrearla como para derribarla. Hay otros que hacen manifestaciones, como hicieron en la Puerta del Gach, porque, como te digo, se alimentan de clics, eso genera endorfina, les da placer, y se empiezan a sumar. Tú tenés que entender que son pocos, hacen mucho ruido, pero son pocos. Tienen 10.000 clics en un tweet, pero se juntan de a 100, 120. Son mucho menos de lo que parece. Y se van juntando entre ellos, ¿no? Los terraplanistas con los antivacunas. Empiezan a ver que es mucho más fácil coaligar las distintas tonterías que estar solos, porque comparten todos la misma mecánica exaltada. ¿Sí? Entonces, primero tienen una actitud pragmática que es juntarse. Entonces terminan defendiendo todos juntos. Hidroxicloroquina, dióxido de cloro, terraplanismo, antivacuna, antivirus, bla, bla, bla. Entonces ya después la plataforma se desdibuja, porque en definitiva no se sostiene ninguna de esas cosas con evidencia empírica. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un enemigo. Tenemos que construir un enemigo que sea el culpable de todo lo que nos pasa, como se hace en la novela 1984 con Emanuel... de Orwell. Sí, la de Orwell, pero tiene un enemigo público que se llamaba Emanuel Goldstein, me parece, era un judío, sí, obviamente, y tiene los 2 minutos de odio en los que todos los ciudadanos están obligados a manifestar su odio con gritos, insultos y amenazas a una proyección de cine del enemigo. Entonces lo que hacen es eso.
Acá el gran experto es Salle, que dibuja al enemigo con palabras muy floridas como cleptocorporatocracia y cosas por el estilo, pero se empieza a ver entre todos ellos un cierto núcleo de intolerancia que se va construyendo. Antisemitismo, antisionismo, antifeminismo, antihomosexualismo, antitransfobia, por supuesto. Se empiezan a juntar en todas las causas que podrían llamar a gente descontenta que se sume a su construcción de enemigo. Entonces, su filosofía es oponerse a un enemigo construido. Eso es una metodología, ¿sí? Es una pragmática, no tiene una idea atrás, y lo hacen más por instinto que por una idea. Lo que pasa es que después aparece el libertarismo como última opción, última digo cronológicamente, capaz después venga otra, y tratan de sumarse a las filas libertarias. Los libertarios son algo que apareció en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero en Argentina son muy fuertes, como una reacción a la izquierda identitaria, que en vez de tener la revolución económica, o sea, el cambio de las infraestructuras de la sociedad como bandera, tiene como bandera la identidad de género, la identidad de raza, etc., lo que se llama izquierda cultural identitaria. Entonces, los libertarios se oponen a lo que se suman, si me permitís, por ejemplo, la liberación de la marihuana, el feminismo, el indigenismo, la despenalización del aborto, etcétera, etcétera. Y entonces surge como reacción y también tiene sus expresiones políticas en el surgimiento de algunos líderes que llegaron, por ejemplo, a la presidencia de sus respectivos países. Siempre se cita el caso de Trump y el caso de Bolsonaro como reacción a eso que muchos llaman marxismo cultural. Sí, es más complejo, convengamos, digo, pero es una parte, un ingrediente. Pero justo ellos dos no son libertarios, son reaccionarios. O sea, si a algo se oponen Trump y Bolsonaro es a la libertad. Trump literalmente metía a niños mexicanos en jaulas y Bolsonaro es un evangelista, de estos evangelistas reaccionarios de la vieja derecha americana. O sea, libertario hasta ahora no ha ganado ningún partido porque son tan individualistas, son ellos sí, muy lectores, por ejemplo, de Ayn Rand, una escritora sajona, que es, digamos, la ideóloga de todo el individualismo liberal. Son una patología de la liberalidad. La liberalidad lo que hace es decir, el individuo está oprimido, tenemos que limitar a las instituciones que lo oprimen. ¿Qué institución oprime el individuo? Por ejemplo, el mercado regulado. Hay demasiadas leyes que impiden que los individuos desarrollen su mejor proyecto de vida. Pues bien, el Estado no tiene que intervenir en la vida individual de las personas. Pero manejado así, las personas, los libertarios, al ser individualistas, dicen, el Estado no me puede decir a mí lo que tengo que hacer, el Estado no me puede perjudicar a mí, nadie en mí, ¿entendés la diferencia? Una cosa es el interés de la sociedad, el liberalismo, y otra cosa es el individualismo practicado con un discurso de liberalismo. Ahora bien, Bernardo, convengamos que no es lo mismo, por ejemplo, algunos teóricos ligados al paleoliberalismo, digamos, el liberalismo tradicional, antiestatista, estos nuevos libertarios, con los negacionistas, donde llegan, digamos, a asumir actitudes antijudías, antimasónicas, seguidores, digamos, de un nuevo orden mundial contra las Naciones Unidas, en fin, el enemigo, el viejo enemigo oculto. Eso es lo que yo te hablaba de la construcción del enemigo, pero eso es cuando los que ya son, llamémoslos pseudocientificistas, empiezan a tener que aumentar la apuesta y toman el discurso libertarian, pero no son libertarian de alma. Ellos son personas realmente conservadoras doctrinariamente, porque ellos lo que quieren es cambiar un autoritarismo por otro, el autoritarismo de ellos. Ellos no buscan de ninguna manera la libertad de nada. Los libertarians, por lo menos los argentinos, que yo sigo varios en YouTube, uno puede no coincidir con ellos, pero ellos sí tienen una doctrina política y económica, generalmente salida de universidades, donde tienen una política propuesta para que el hombre sea más libre
y para que el Estado, tengamos en cuenta que es en Argentina, donde el Estado es especialmente corrupto, el Estado no robe. Pues en Argentina, últimamente, por ejemplo, un libertarian descubrió que un museo, el Museo Evita, había avalado un plagio de 11 obras copiadas solamente porque eran peronistas. Entonces Sí. se armó terrible lío con eso. Entonces es eso que había movido, no me acuerdo si 50.000 o 500.000 pesos argentinos entre distintos ítems, y era un robo, porque la verdad que lo estamos pagando todos cuando el Estado hace eso. Entonces no es lo mismo un liberal como Luis Alberto Lacalle Pou, que es liberal, pero liberal en serio. No reprimió a Salle, no le pide a nadie que no opine. Hay un evento muy confuso en Canal 10, pero tampoco se puede decir que lo que se dijo esté comprobado. No se puede hablar de un liberal a ultranza, cabal, como no tuvimos otro, como el extinto Jorge Valle, que él fue famoso por ser el único presidente que jamás llamó a un medio de comunicación para pedirles nada. Y mire que pasó una crisis importante. ¿Sí? Se le podrá decir muchas cosas, pero que no era liberal, no. Pero esos liberales son liberales de una doctrina económica, pero también son liberales en cuanto a la gente. ¿Sí? No construyen un enemigo para decir, él es el culpable de nuestros males. No, ellos dicen, la sociedad tiene que ser más libre. ¿Qué instituciones no funcionan? Vamos a cambiarlas. Como tienen ideas, no necesitan construir el enemigo. También pasa con algunos tipos de feminismo, porque los feminismos son muchos, pero algunos, los más radicales, necesitan construir un enemigo, y ese enemigo es el hombre heterosexual, cis, blanco, de una ranga etaria media. Ese es el enemigo que construyen ellas, y le tiran todo lo que es el patriarcado a ese enemigo construido. No es privativo de estos, a mí me gusta llamarles loquitos de los clics, pero bueno, es una forma un poco irónica de referirme. Pero cuando ellos toman una bandera libertaria, se caen enseguida hacia el lado del nazismo, como está pasando efectivamente con el Partido Segunda República, que Antonio Llosa me mandó ayer material para que viera sobre eso, y realmente si me quedara joco se me hubiera caído del espanto. Bueno, justamente ese tema, cuando ingresen Alfredo Bruno, que ya está ahí, lo estoy viendo, está sentado en la mesa, vamos a hablar después de las 9, precisamente, porque ahí sí, la idea es profundizar en los aspectos políticos, los referentes políticos, la ideología, porque quieras o no, hay una ideología detrás que a veces puede ser confusa, y dentro de este mundo de negacionistas, ideología sí. Dentro de este mundo, sí, dentro de ese mundo podés tener gente más próxima a posturas de lo que podríamos llamar ultraizquierda, a esta postura que podríamos llamar también de ultraderecha. Y no quiero ser tan tajante, porque también hay que ver todo lo que hay en el medio. Es muy variopinto, pero hay una tendencia leyendo, estudiando y analizando, digamos, lo que piensan, lo que dicen y lo que exponen estas personas.